Un saludo a los estudiantes del curso de legislación laboral. Vamos a abordar en esta oportunidad la segunda parte de la primera sesión dedicada a la definición del contrato del trabajo y a explicar los elementos de la relación laboral. En primer término, recordemos el concepto de contrato de trabajo, indicando para estos efectos que un contrato de trabajo es el pacto por medio del cual una persona se obliga a prestar sus servicios a favor de otra, sea natural o jurídica, para el cumplimiento de una determinada labor de manera personal, observando una continua subordinación, una continua dependencia en una relación en la que existe como contrapartida un precio o remuneración al que le denominamos cotidianamente salario. Muy bien, ahí están establecidos los elementos sustanciales del contrato de trabajo, que como vamos a señalar y como vamos a ver, coinciden con los tres elementos de la relación laboral. Vamos a decir entonces que hay que separar dos figuras: el contrato de trabajo con ese nombre, contrato de trabajo, y otra figura que se llama relación laboral. Relación laboral. Donde haya relación laboral, siempre habrá contrato de trabajo, sea que se le ponga este nombre o que se le ponga otro. Así se le llame contrato de prestación de servicios, contrato de agencia, contrato de asesoría o asistencia. Si están presentes los elementos de la relación laboral, hay contrato de trabajo. Y esto se cumple en virtud de un principio constitucional que ya estudiamos, que es el de la primacía de la realidad sobre las formas. Entonces, así la forma llamada contrato de trabajo tenga cualquier denominación diferente, siempre que haya relación laboral, se podrá demandar ante un juez laboral que se declare la existencia del contrato de trabajo y en consecuencia se paguen las indemnizaciones, las prestaciones sociales o los demás factores salariales que en su oportunidad no fueron sufragados debidamente por quien debía hacerlo, por el patrono, sea este persona natural o jurídica, no importa. Muy bien, vamos entonces a incursionar en primer lugar en los elementos de la relación laboral, porque ya sabemos que este es el concepto que importa. A partir de la existencia de la relación laboral, se determina que existe contrato de trabajo, más allá de que al contrato se le haya dado ese mismo nombre o se le haya asignado otra denominación. Muy bien, comenzamos entonces. Los elementos de la relación laboral son tres. La primera es la prestación personal del trabajo por parte del empleado. El segundo es la continua subordinación y dependencia. Continua subordinación y dependencia. Y el tercer elemento es la remuneración. Remuneración. Podríamos decirlo en términos simples, que estos elementos, para recapitular, son tres: prestación personal del trabajo, subordinación y remuneración. Esto a modo de síntesis, mientras nos vamos aprendiendo las figuras o el concepto en general, pero evidentemente la relación hay que hacerla de forma completa como se hizo al principio. Muy bien, vamos a continuar con cada uno de estos. En primer lugar, debe existir una prestación personal del trabajo o de la labor a desempeñar. Por este motivo, el trabajador, siempre en las relaciones contractuales laborales, el trabajador siempre será una persona natural. En el contrato de trabajo vemos dos extremos, por supuesto: el contratante, que es el empresario, que es el, digamos, el socio, el directivo, el gerente, cualquiera.
y por otra parte el trabajador. Tengamos en cuenta estas claridades. El trabajador siempre será persona natural, como lo acabo de señalar, porque la tarea que se va a desempeñar, el trabajo que se va a cumplir en curso de la relación laboral, tiene que prestarse con la fuerza física, intelectual o en general con el desempeño personal. No puede ser a través de un tercero o de inmediata persona, porque ahí ya se rompería la subordinación. Por el contrario, en el lado del contratante, es decir, del empleador, puede tratarse de persona natural o persona jurídica. Usted puede trabajar para una sociedad o se puede trabajar también para una persona natural que lo contrate para algunos efectos, como por ejemplo en las tiendas o almacenes donde el jefe es el dueño, es una sociedad unipersonal. Realmente el comerciante es el que está inscrito en la Cámara de Comercio, tiene allí registrada su empresa y él directamente contrata. Y en el caso de las personas jurídicas, pues sería el evento de los ingenios, de las sociedades comerciales como Colgate, por ejemplo, entre otras, que contratan a sus trabajadores. Los establecimientos públicos también caben aquí, las universidades, colegios, etcétera, porque el rector no contrata de manera personal, no lo hace tampoco el gerente del hospital, no lo hace él a título propio, es lo que quiero decir, sino que lo hace en su condición de representante legal de una persona jurídica. Llámese el colegio que sea, el colegio X, el colegio Y, el hospital o la universidad. Muy bien. Entonces, el primer elemento siempre tendrá que ser esa prestación personal de la labor, de lo cual se desprende, como acabamos de decir, que en un contrato de trabajo o en una relación laboral, obligatoriamente el trabajador desempeña las tareas por sí mismo. No puede tener funciones o facultad de delegar, porque eso implicaría que no hay subordinación y que hay un cierto grado de autonomía o de discrecionalidad para el ejercicio del trabajo. Muy bien, vamos con el segundo elemento entonces, que es tal vez el factor central, diríase el más importante, porque es el que debe desvirtuar el contratante, o sea, el empleador, en caso de que considere que no existe contrato de trabajo. Y en contrario sentido, si el trabajador logra acreditar, si el trabajador logra acreditar este elemento, básicamente el contrato ya está demostrado. Estamos hablando de la continua dependencia y subordinación. Continua dependencia y subordinación. Lo que marca, lo que distingue al contrato de trabajo o a la relación laboral más bien de cualquier otra clase de relaciones civiles y comerciales, es que el trabajador, es decir, la persona que está cumpliendo con esas actividades, desplegando su actividad física, desplegando su intelecto o una combinación de ambas, de todas maneras, esas tareas que desempeña no las hace por sí mismo, ni por su propio querer, ni por su capricho, ni al ritmo de trabajo que quiera, sino que está cumpliendo con una relación de dependencia frente a un superior. En otros términos, el trabajador cumple órdenes. Eso no lo hace el médico que es contratado como un agente independiente, un profesional independiente, que ese es, digamos, el prototipo de quienes sí son contratistas por prestación de servicios, porque es un agente independiente, él determina cómo desempeña sus labores. Lo mismo el abogado que presta su servicio profesional a sus clientes. Él determina la manera en que va a desempeñar su función, simplemente se compromete a ejercer una actividad, pero en un amplio general de libertad. Por el contrario, quien es operario de una fábrica, quien trabaja para un almacén, quien lo hace en una panadería, quien trabaja también en una oficina de servicio público, sea una oficina de notario, sea en una oficina de un estrado judicial, de un juzgado o de una universidad,
debe cumplir sus labores rindiendo informes, estableciendo su trabajo en el horario que le ha sido señalado para el efecto. En algunos casos, vistiendo uniformes de la empresa, pensemos en los ingenios o en algunos centros comerciales, como la 14, el Éxito, entre otros. Tiene que rendir entonces cuentas permanentes, lo cual indica que hay una dependencia y una subordinación de manera continua. Y aclaremos, es ese factor el que debe presentarse de manera primordial, porque si el trabajador puede delegar funciones, si el trabajador tiene horarios, digamos, que no están estipulados por el contratante, sino que él mismo define en qué momentos va a desempeñar su labor, allí ya se vería resquebrajado este factor de la relación laboral, que es el más trascendental y el más importante de todos. El sometimiento a un reglamento de trabajo, por ejemplo, es otro de los, podemos decirlo así, otro de los indicios que configuran la relación laboral. Otra de las señales que nos dicen, mire, esta persona, Pedro Pérez, cumple con el reglamento de trabajo, está obligado a cumplir con el reglamento de trabajo de la empresa Palmolive o de la empresa Palmacentro, etcétera, la que sea. Y en esa medida podríamos sostener válidamente que existe entonces una relación laboral en la que Pedro Pérez está vinculado como trabajador, porque se observa que hay una continua dependencia y una continua subordinación respecto de sus empleadores, que está ubicado en una jerarquía, por ejemplo, en la planta de personal, que hay unos organigramas y allí está ubicada la persona. También eso sería indicativo de que se trata de alguien que trabaja en la planta de la empresa y que está por lo tanto subordinado y que de alguna manera está encajado dentro de la estructura organizativa que cumple el objeto social de esa empresa con la cual está vinculado o de esa sociedad. Muy bien, vamos entonces a hablar del tercer elemento, que es el más básico, digamos el más fácil de acreditar, entre otras cosas, que es el del salario o la remuneración. Bien, salario que, por una curiosidad elemental que es muy conocida en la cultura general, que viene de la sal, del producto alimenticio, la sal, el condimento, porque era uno de los medios de pago más usuales en la antigüedad y que se hacía, digamos, mucho más fácil para su manipulación, y por eso también se difundió esto simplemente como una curiosidad histórica. Basta entonces con acreditar que hay pagos para que se demuestre que existe salario, lo cual pues al día de hoy, donde las transacciones de esta naturaleza en su mayoría son bancarias, pues no tendría por qué implicar ninguna clase de dificultad. El texto menciona la posibilidad de que existan trabajos que se desempeñan de manera gratuita, el caso de las empresas familiares y de otras, pero lo cual digamos es una muy leve excepción, por eso no vamos a abordarlo aquí. Por regla general, las relaciones de trabajo son remuneradas, son pagadas, y pues efectivamente ese es el norte, o ese es, digamos, es el centro de la reflexión que vamos a analizar aquí. Ya las industrias familiares, los emprendimientos personales, entre otros, de parejas, por ejemplo, pues ya eso desborda el área de estudio de esta asignatura. Muy bien. En cuanto al salario, hay que distinguir que es posible que un socio, un accionista, en una sociedad limitada, anónima o la que sea, tenga a su vez un cargo desempeñado al interior de la organización. Es el caso, por ejemplo, para no ir muy lejos, de Ecopetrol, donde se abrió las puertas a que cualquier colombiano pudiese comprar acciones y por lo tanto los trabajadores serían accionistas a la vez. Esto también sucede mucho con los equipos de fútbol. Muy bien, el hecho de que un trabajador tenga acciones en la sociedad para la cual trabaja no desvirtúa la relación laboral ni el contrato de trabajo.
Porque una cosa es su participación en la sociedad, que está permitida, que es válida, y otra cosa es la remuneración por el trabajo que desempeña. Supongamos, por ejemplo, para hacerlo un poco más aterrizado, en una panadería, el gerente es a su vez, en la sociedad más bien, que tiene una panadería, la sociedad Panaderos S.A., por ponerle un nombre, la sociedad Panaderos S.A., tiene a su vez un establecimiento que se llama Panaderos. En ese establecimiento, el gerente de la sociedad es el jefe de cocina. Es el jefe de cocina. Pues bien, al jefe de cocina hay que pagarle. Y una cosa es la actividad gerencial o los rendimientos societarios que se genere al final de los ejercicios anuales que se hacen en las sociedades para establecer las utilidades. Y otra cosa distinta es la remuneración o el pago de ese socio como trabajador. Entonces pueden existir las dos condiciones, que se sea trabajador y socio, pero en cualquier caso son dos relaciones distintas y por ambas se debe responder. Al socio, conforme a la ley comercial, al Código de Comercio, se le pagarán sus utilidades, se le reconocerán sus utilidades como socio y asumirá también las pérdidas y las obligaciones de la sociedad como socio. Pero por otra parte, tiene los derechos como trabajador y como tal habrá que liquidarle y habrá que pagarle en la forma respectiva. Entonces, para que vamos separando esos conceptos y no vayamos a incurrir en confusiones sobre esos efectos. Muy bien, allí están los tres elementos de la relación laboral. Quisiera decir que en la jurisprudencia y en el texto hay algunas sentencias comentadas. Ha habido alguna discusión o ha habido algunas posiciones diversas sobre los elementos más importantes o los que habilitan la presunción de la existencia de contrato de trabajo. En algunos casos, y ustedes lo van a encontrar en el texto, se ha señalado que basta con la prestación personal del servicio por parte del trabajador, o la prestación personal de la labor, más bien, para ser más exactos. Podría decirse que sí, efectivamente el trabajador acredita que desempeñó unas funciones, pero al día de hoy, por la pluralidad, digamos, por la modernidad y las múltiples posibilidades que le permiten a una persona desempeñar una labor como agente independiente, porque hoy día hay personas que emprenden y entonces son, podríamos decir, líderes publicistas o personas que trabajan para diversas empresas prestando sus servicios. Entonces, en ese caso, como en el caso de algunos pintores, arquitectos, maestros de obra, etcétera, que solo aparecen para el efecto al que se les contrata. Ingenieros también, personas que trabajan en el área de sistemas, que trabajan como independientes, pero prestan sus labores temporalmente a las empresas que así lo soliciten. Por eso podríamos decir que al día de hoy, y teniendo en cuenta las circunstancias de la modernidad, realmente el factor más importante es el de la subordinación. El de la subordinación. Una vez que se acredita que hay subordinación, existe contrato de trabajo. Por lo tanto, para que vamos aterrizando estas ideas. Si a Mariana Mora la contrataron por prestación de servicios en una empresa que le vamos a poner maderera, empresa maderera, contrató a Mariana Mora, una ebanistería maderera, para que fuera la secretaria administrativa, la que llevara a cabo el estudio contable, para que cruzara las cuentas, las facturas, para que incluso gestionara la cartera y definiera pues cuáles son las obligaciones a cargo y a favor de esta entidad. Se le contrata por prestación de servicios. Entonces la señora Mariana perfectamente puede presentar una demanda al término de su despido. Normalmente es cuando se hace, cuando lo estime conveniente. Digamos que la despiden por algún motivo, alguna discusión, lo que sea,
y no le presentan la liquidación laboral, no se la reconocen y no se la pagan como es. Entonces la señora Mora del ejemplo puede reclamarle a un juez a través de una demanda, puede presentar ante un juez una demanda en contra de esta ebanistería Madereros y solicitar el reconocimiento del contrato realidad. ¿Qué es lo que va a llevar la señora Mora de nuestro ejemplo? Si portaba uniformes, puede presentar la evidencia de ello. La asignación, el recibido, la misma prenda puede servir, le toma la fotografía y está. Es prueba válida. Que cumplía horarios. Si tiene planillas donde registra su ingreso y salida, puede presentar esa evidencia. Si tenía que presentar informes continuos y permanentes sobre su labor. Pensemos, por ejemplo, en informes semanales, en informes diarios o quincenales también. Y sobre todo el hecho de estar vinculada al objeto y al desempeño de la tarea social de la ebanistería, del objeto social. En este caso, digamos, no habría una relación directa por la tarea contable, pero sí por la facturación. Sí por el hecho de ser la persona que gestiona las cuentas de cobro, que tiene presente cuál es el movimiento y el permanente flujo más bien de ingresos y egresos de este establecimiento. En ese orden, esos factores, el hecho de que esas tareas son imprescindibles para la organización, serían un elemento vital para acreditar que existe efectivamente una relación laboral. Y a eso sumémosle, por ejemplo, que en ese establecimiento solo trabajan 4 personas y que por ese motivo a la señora Mora eventualmente le tocaba atender público, atender clientes, que incluso llevaba una agenda de las personas que solicitaban la atención, la elaboración de productos, entre otros. Eso implicaría que la señora Mora entonces puede solicitarle a un juez que declare la existencia del contrato realidad y que por tanto se le paguen las prestaciones que, por ejemplo, durante la vigencia del contrato no le fueron sufragadas. Aquí hay que hacer una aclaración, esto pues es un tema de profundidad, pero tengan en cuenta que si bien el derecho laboral, los derechos laborales se pueden reclamar y demandar en cualquier tiempo, los pagos, es decir, las implicaciones económicas están limitadas en 3 años, que es el término de prescripción. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si hay salarios que no se pagaron, si hay cesantías que no se pagaron, horas extras, la señora Mora solo puede reclamar las que se causaron desde el momento en que se presenta la demanda, contaríamos 3 años hacia atrás. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con ese paso del tiempo, porque se podría extinguir el derecho a la reclamación de los efectos económicos que se derivan de esa garantía laboral. Entonces, mucho cuidado, porque normalmente a nadie le interesa que lo reconozcan como trabajador porque sí, o por una cuestión de honor. Normalmente existe detrás de estas demandas el interés en que haya un resarcimiento económico o una compensación económica de los derechos efectivos que tenía la persona. Muy bien, estos son entonces los pormenores de la relación laboral. Vamos a mencionar ahora los requisitos del contrato de trabajo. Digamos, ya hablamos de los elementos sustanciales. Vamos a hablar ahora de los formales y eso nos va a aprovechar, eso nos va a permitir abordar otros temas. En primer lugar, los elementos del contrato de trabajo, los elementos formales, son los mismos de cualquier otro contrato civil o comercial. Debe haber capacidad para contratar, capacidad legal, consentimiento libre, debe haber objeto lícito y causa lícita. Algunos de estos elementos no están en el texto. Bien, capacidad, que es lo más importante. Para este caso, recordemos que toda persona, hablando del trabajador, el empleador tiene capacidad para contratar, pues será lo general. Es muy raro, por ejemplo, que un menor de edad contrate a otra persona para trabajar, o que lo haga una persona que no tiene las facultades
físicas o mentales para el efecto, es decir, las personas que se consideran con discapacidad absoluta. Es muy extraño. Entonces, hablemos del trabajador. Toda persona mayor de edad se presume con capacidad para contratar por sí mismo. Entonces, basta con que sea mayor de edad, tiene capacidad para firmar el contrato de trabajo y ahí estará cumplido el requisito. Si es menor de edad, atención a esto, debe tener por lo menos 15 años cumplidos. A partir de los 15 años se contrata, se puede vincular, hay una limitación de horas, según si tiene 15, 16 o 17 años, que está en el texto, sobre las cuales profundizaremos más adelante. En ese caso, para que pueda haber capacidad, es necesario que se presente la firma de los padres y la autorización del inspector del trabajo. ¿Por qué? Porque la capacidad de los menores que tienen entre 15 años y 17 años, es decir, los que van de 15 hasta antes de cumplir los 18 años, es una capacidad relativa, no es capacidad absoluta. Es capacidad relativa y por tanto está limitada. Por eso se requiere esa autorización. Esto incluye el caso de que se vayan a presentar prácticas profesionales, porque pues ahora hay jóvenes que salen del bachillerato muy temprano, a los 15 años, y ya a los 16 o 17 años tienen que hacer su práctica profesional y contratan a través, bien sea de un contrato laboral propiamente dicho, o a través del contrato de aprendizaje. Allí se presenta esa capacidad complementada por la autorización que les acabo de mencionar. Bien, en caso de que no cuente con sus padres de familia vivos, que es una posibilidad, puede ser por aquella persona que tenga su custodia o en último término por un defensor de familia. Un defensor de familia que puede suscribir también de manera válida en lugar de sus padres que no pueden darle esta autorización. Muy bien. El consentimiento, pues es claro, el consentimiento quiere decir que ambas partes tengan su voluntad de suscribir este contrato de manera libre, consciente y espontánea, que no exista para este caso entonces labores de contrato forzado, de trabajo forzado más bien, porque en ese caso pues estaríamos inmersos incluso en un delito, y en un delito que es por demás de altísima trascendencia, que lamentablemente al día de hoy pues esto es algo que se presenta con mucha frecuencia, y no solo en Europa, en África, en el Mediterráneo, también en Colombia. Lamentablemente hay escenarios de trabajo forzado que por supuesto son absolutamente reprochables. Bien, los otros dos elementos son, digamos, mucho más elementales, no me voy a detener mucho en ellos. Objeto lícito, es decir, el trabajo que se va a desempeñar tiene que ser un trabajo legal. En ese orden, ser auxiliar de estafador, pues no es un trabajo. Si usted va a desempeñar esas tareas, que por supuesto son criminales, son absolutamente reprochables, solo lo digo como hipótesis, pues en caso de que el estafador no le pague, pues no tiene a quién reclamarle, no puede ir ante un juez a decir, no, mire, es que yo era auxiliar de este carterista, de esta persona que se dedica a hurtar, la modalidad del carterismo, que es la de sacar los celulares o las billeteras de los bolsillos. No puede entonces reclamarle porque no le pagó las vacaciones o las horas extras o algo así. No, el objeto del trabajo tiene que ser legal. Bien, aunque estos factores del consentimiento y del objeto lícito aparentemente son muy absurdos, esto se presenta con dificultades en los temas o en la discusión que se ha venido generando sobre la prostitución como trabajo. La Corte Constitucional ha protegido de alguna manera las garantías laborales de trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales respecto de las casas de lenocinio, las casas de citas, y ha establecido alguna jurisprudencia al respecto, pero propiamente todavía no es una figura que esté muy clara. Hay también en el trabajo sexual las fronteras entre la prostitución, es decir, ya el proxenetismo, ya el que se fuerce a una persona a desempeñar esa labor, y el que sea voluntario, pues también son bastante grises esas fronteras, no es muy fácil establecerlo.
Por eso son aspectos bastante complicados y delicados. Muy bien, y que el contrato tenga causa lícita, que pretenda cumplir una finalidad permitida por la ley, que es lo habitual en los contratos de trabajo, simplemente está cumpliendo el objetivo social de la empresa, de la sociedad o del establecimiento, que si funciona es porque tiene autorización legal para esos efectos. Bien, una última aclaración y con esto finalizamos lo que tiene que ver con esta sesión 1, que como les había mencionado antes es básicamente de carácter introductorio. Digamos que en el caso de los menores de edad, si no se cuenta con el permiso de los padres o si hubo algún error en la elaboración del contrato, cualquiera, de todas maneras subsiste la obligación de pagar, así el contrato no haya tenido todos los elementos de su validez formal. Existe la obligación de pagar las prestaciones en la forma que correspondería, según como se estableció en el acuerdo y según las garantías mínimas del derecho laboral. Es decir, incluso si en el contrato laboral, si en el contrato de trabajo hay aspectos que puedan afectar su validez, la relación laboral se protege de manera especial, particularmente a favor del trabajador por los efectos y las garantías constitucionales que lo rodean. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos el asunto abordado hoy, el día de hoy, sobre las generalidades del contrato de trabajo. Para los apuntes, por favor, vamos a mencionar allí en el cuaderno, con la modalidad que todos sabemos, la definición del contrato de trabajo, los elementos de la relación laboral, vamos a explicarlos, vamos a definirlos, a dar sus características, y vamos a dar un ejemplo donde se cumpla cada uno de los tres elementos de la relación laboral y otro ejemplo donde no se cumplan. Entonces, un ejemplo donde se cumpla la prestación personal y otro donde no, uno donde se cumpla la subordinación y otro donde no, y otro donde exista remuneración y otro donde no la haya. Muy bien, puede ser el mismo ejemplo utilizado para ambos casos, para la negativa y para la positiva. El mismo caso, por ejemplo, de Pedro Pérez, trabajador de la constructora Tu Casa S.A., cualquiera. Con ese mismo ejemplo podemos derivar tanto los positivos como los negativos. Bien, como tercer elemento, quisiera por favor que como tercera pregunta de los apuntes, vamos a explicar cuál es la trascendencia que tiene el factor de subordinación en la prueba de la relación laboral. Trascendencia del factor subordinación en la prueba de la relación laboral. Vamos a explicar esto con detalle, haciendo un buen análisis. Tomen como referencia las sentencias que están planteadas allí en el texto y si quieren consultar otras también lo pueden hacer. De cualquier manera, lo importante es que estos factores queden muy bien analizados. Bien, y por último vamos a hacerlo a modo de consulta para que lo tengamos desde ahora bien claro. A partir de qué edad se puede firmar un contrato de trabajo, por los menores de edad por supuesto, y cuáles son las horas máximas permitidas según la edad que se tenga. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora podemos ir consultándolo a modo de curiosidad. Bien, esto es todo. Muchas gracias, muy amables por su atención.